Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Will, a Nidoqueen oscuro dentro de la 2500 XL. Le cambia muy rápido a Lucario. Quizás quiera baitearle el primer escudo lanzándole bucle de arena y después cambiar a cualquier poke, porque si no le va a lanzar un bola sombra. Y también chau chau, Nidoqueen oscuro le cambia a Venusaur. Un planta feroz a estas alturas puede ser todo para Venusaur. Igual es tremendo tanque que puede aguantar un bola sombra por más de que sea oscuro, porque la 2500 ya no es como la 1500, que un bola sombra podía ganarte un puño incremento, sí puede resistirlo, pero si es bola sombra termina ganando el switch el rival. Pero la cosa es que ha gastado un escudo, así que cuando gasta un escudo condicionas al rival a ver si es que va a ser tan valiente de utilizar sus dos escudos y su estrategia conlleve a que pueda ganar esto. No quiso arriesgarse, perdió el switch, vuelve a la normalidad, pero en esta ocasión saca al closer, así que lo único que necesita es quitarle su último escudo para tener todavía mucha más ventaja, porque tierra viva Jellicent puede resistirlo, al igual que el colmillo veneno no es muy efectivo, pero va a nerfearle la defensa. Pero tiene que esperar la ventana del cambio para que pueda ingresar con Nidoqueen, pero le cambia muy rápido a Venusaur. Está condicionado de nuevo a que pueda utilizar el escudo. Lo bueno es que tiene dos pokés que con rayo hielo le hace súper eficaz. Ya lo dejó casi en la nada y acá es solo para el farmeo, porque ha llegado exactito con el 6 a poder lanzarle un ataque, al menos el bomba lodo. No ha llegado al planta feroz, sabiendo que con planta feroz es un Pokémon de tipo tierra y hubieses hecho un poco más, pero también es tipo veneno, así que hubiese sido daño neutral. Le lanza a Nidoqueen el tierra viva y acá es donde viene la parte esencial, si es que escudas o no escudas. Termina de no escudar y le hace súper eficaz toda la vida. No se lo esperó y encima le quedaba un escudo, pero igual le quedaba Jellicent atrás, así que capaz dijo: acá no hay nada más que hacer, mejor me retiro. En el segundo combate tiene Scrafty, que tiene el juego sucio, pero le cambia muy rápido a Politoed. Y grave error del rival, no sé por qué están cambiando los rivales sin darse cuenta de qué Pokémon pueden enfrentarse, porque Nidoqueen está siendo muy grande con el puya nociva, el bucle de arena y el tierra viva lo complementan bastante bien. En esta ocasión el rival no ha utilizado el escudo porque tenía Mewtwo acorazado detrás, que a confusiones, siendo un Pokémon de tipo veneno, Venusaur le hace súper eficaz, pero el planta feroz es daño neutral, al menos para que le pueda quitar algo de vida, algo lo que puede hacer. Llega uno con un PS de vida, con un pixel, llega al último planta feroz, al menos le ha quitado un escudo. El segundo ya no le quita, pero está muy farmeado con el puño dinámico. Puede tener el avalancha, puede tener el terremoto. Yo espero de que lo pueda tener con avalancha, porque si es con terremoto va a ser grande. Lo tiene con onda mental, le cambia muy rápido Scrafty y esto puede ser el juego sucio, porque se había ido farmeado cuando estaba enfrentándose con el Nidoqueen oscuro. Súper eficaz y qué gran tanque es, y tierra viva puede ser toda la vida para Scrafty. Y como sabe de que es un Pokémon de tipo veneno, quizás quiera darle todo con el último escudo para su Mewtwo acorazado y pueda farmeárselo. El bucle de arena tiene que drenarlo, como ya no tiene casi nada de vida puede dejarlo pasar, ya no hay mucho que hacer. Tiene 165 en el ataque. El día de hoy vamos a ver también a un Pokémon muy bueno. Y el trigo del lago, si es que quieren verlo, si es que nos faltan dos pokés más, pues regalarme tu poderoso like. Hay que llegar a la meta de 700 likes en este video para poder traerles el siguiente. Apenas estén los 700 yo les traigo el siguiente video y puedan disfrutar un martes conmigo de este grandioso poke. Tiene 138 en la defensa, así que nos quedamos a algo por ahí más o menos, y 166 en el HP. La estamina tiene 0.1415 si lo vas a llevar a nivel 22 en la liga super, y 0.1414 a nivel 44. Tiene muchas debilidades que pueden ser sí muy buenos dentro del meta, pero también resiste a cosas que son muy o si no que te pueden sacar pokés necesarios, como en el caso que puede ser el Pokémon de tipo bicho. A los venenos aguanta por 2, tienes a los tipo roca, al eléctrico por 2, y los hadas y luchas que sí te lo van a sacar como complemento, quizás como algún switch o si no como un closer dándole ese toque final. Y al ser un Pokémon de tipo oscuro son 60.000 polvos estelares y 60 caramelos. Tiene muchos movimientos en eso, incluyendo el corte furia, que es un ataque legado, solamente que no está en la infografía como ataque legacy, pero sí, la única manera de tener corte furia es con una MTL. Tiene mega cuerno, que me parece genial, onda tóxica y terremoto. Sí tiene muy buenos complementos, pero ahora es hora de demostrar el bucle de arena, lo bueno que se puede complementar para los nerfeos y que ha ayudado bastante a que pueda darle en el primer combate la victoria. Bola sombra va a ser muy especial, espero que llegue a conectar. Uy, sí, la mitad de la vida. Obviamente que Josedo iba a conectar, pues ya no tiene escudo, no estás atento. Ojo al foco resplandor, dime que por favor puedes aguantar un foco resplandor.
Eso, llegas a aguantar, ahí no, se me lengua la traba, me estoy quedando ahí sin la saliva, sin nada que ver acá. Por favor, es un Pokémon de tipo veneno tierra, así que está muy bien. La mitad de la vida, quiere farmear un poquitito de más, no va a poder farmeárselo completo, si no va a llegar otro foco resplandor. Y esto es un daño neutral para que pueda ganarle ya lo último. Excelente, dale con todo, no es muy efectivo. Y al último sale el Clefable a recibir un bomba lodo. Y pues se termina este combate, perfecto, 10 de 10. Hermoso lo que está haciendo Nidoqueen. Al final sí está sirviendo que pueda tener un bucle de arena, porque no saben si es que va a lanzarle un baiteo o si es que va a lanzarle el mejor ataque como el tierra viva. Le cambian a Sylveon, esto es a básicos, y lo bueno es que tiene el bucle de arena, cosa que va a nerfear la defensa, que igual el rival sabe que puede dejarlo pasar, y que va a seguir utilizando el Puya Nociva como básico para seguir ganándole. Como es un Pokémon de tipo veneno, está resistiendo muy bien. Te das cuenta que la defensa carecemos un poquito, pero eso no basta para que en el ataque sea un gran crack, y sobre todo puede hacer engaño para el rival para decirle, ¿sabes qué? Te puedo baitear o no te puedo baitear. Si es el tierra viva, le va a dejar demasiada marca dentro de ese bracito, le va a dar demasiado daño, pero utiliza el primer escudo, saca a Jellicent para lanzar el bola sombra, y esto es muy riesgoso porque también le puede hacer demasiado estragos un bola sombra, y siendo de un Giratina mucho más. Menos mal le lanzó el viento hacia abajo, que era un baiteo. Rayo hielo se lo quiere farmear quizás con un par más, un par de básicos más. Le está contando los básicos también a Will, el rival, para que pueda lanzarle su mejor ataque. Ya tiene 2, ya tiene 3, quiere llegar a uno más y llega el burbuja y ya tiene el rayo hielo, pero quizás quiera condicionarse a poder farmear un poco de más, porque le lanza chispazo, que es súper eficaz, y tiene a Venusaur. Y Venusaur para mí que puede ganarle a Giratina porque está en la 2500, no está en la Liga Master. Entra a farmear, le puede lanzar el plancha y así tiene que resistir un poquitito más, porque va a estar nerfeándose en el ataque y cambia demasiado rápido. Lo ha utilizado solamente como el farmeo que ha necesitado, y ya tiene el bucle de arena que tiene que lanzarle demasiado rápido antes de que pueda perder la partida. Y espero que el rival llegue a cubrirse. Si se me lengua la traba, si se llega a cubrir estaría bastante bueno. Utiliza el último escudo, no, era para que le lance bucle de arena y acá va a estar complicado, pero tiene 2 escudos. Yo tengo fe de que como tiene 20% más en el ataque, pueda resolver muy bien este combate, y como está nerfeado encima Giratina por el bucle de arena, pueda ganar esto. Se queda un poco pegado, igual tiene un escudo más, lanza el planta feroz, y como tiene la mitad de vida, yo tengo fe de que pueda ganarle con el planta feroz, de que sí pueda llevarse un gran combate. No es muy efectivo y termina ganando este combate. En el siguiente tenemos a Regirock versus Nidoqueen. Esto puede ser muy bueno y a la vez demasiado malo, y le cambia muy rápido a Gyarados y entra Venusaur como los grandes, como los cracks. Te atraigo sí o sí al planta para enfrentarnos en un mirror, o si no te atraigo al Hada. Es una muy buena combinación, a pesar de que no tiene legendarios, porque no necesita legendarios, sino un equipo muy bien balanceado, y sobre todo para demostrar de que casi todavía, y sobre todo para demostrar de que ha hecho enorme a este Poké. Tangrowth es uno de los más sacados, lo he visto en stream el día de ayer, en muchos youtubers, streamers que están utilizándolo, que llevan a Tangrowth dentro de su equipo. Así que si tienes uno por ahí, conformarlo con unas buenas planteaciones, porque al final lo tienen como closer o switch dependiendo, y Tangrowth te puede ayudar muchísimo dentro del juego. Avalancha tiene todavía Jellicent, tiene Nidoqueen, obviamente tiene que sacar a Nidoqueen para seguir lanzándole súper eficaz a básicos. Esto puede ser latigazo, así que tened mucho cuidado, no vaya a ser la avalancha. Utiliza uno de sus escudos, crema el primer cartucho y va a lanzarle tierra viva al menos para poder ganarle, pero le cambia muy rápido a Regirock. Esto le va a doler mucho a Regirock, o quizás pensó de que le iba a lanzar un baiteo, es súper eficaz. Pensó de que era baiteo, se lo puede farmear, no necesita escudar nada. Aquí no hay nada con el cual pueda ganarle Regirock a Jellicent en su primer ataque, porque si hubiera tenido un poco más estaría así muy mal. El primer roca afilada se lo puede farmear porque tiene burbuja, y al final tiene un rayo hielo para que pueda ganar el combate, porque tiene que dejarlo pasar. El rival ya no tiene nada que hacer aquí, no hay cómo ganar este combate. No sé cómo lo vaya a hacer, a menos que vaya a quitarle su último escudo, pero el rayo hielo ya lo tenía preciso y necesario para ganar esto. Y pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Espero que te haya gustado, like bien con este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. ¡Ay, no! Le quedó todavía un poquitito. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Dime por qué. No, no puede ser. Menos mal, termina ganando el combate, se lleva el 5-0. Y ahora sí, nos despedimos como los grandes. Ya se ha activado la campana de notificaciones, fíjate que tenga 2 corchetes, es gratis, y así YouTube te avisa toditita la vez que subo un nuevo video. Y te van a encantar los videos que te voy a traer toda esta semana, porque vamos a venir a full y con todo, dándole lo mejor de nosotros para que ustedes puedan entretenerse más. Y gracias por compartir un video más entre tú y
y yo. Yo soy José Edu, este es José Edu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!